Preocupante porque la información, decíamos antes, es clave para poder enfrentar a un enemigo invisible. Cuanto más visible sea, mejor armados estaremos. Gustavo, buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, Mávila, ¿cómo estás? ¿Cómo analizas la reacción del ministro de Salud y de las autoridades a la revelación hecha el día de hoy por IDL Reporteros? Depende. Ayer, Explícame. un poco antes de publicar, me comuniqué con el ministro Zamora para pedirle algún comentario. Él no tenía tiempo, puesto que estaba preparando la presentación que hizo hoy día en el Congreso. Me preguntó que por qué había tardado tanto. Le expliqué que durante semanas habíamos estado tratando de ubicar al personal experto del MINSA, incluyendo a su viceministra, incluyendo a Pilar Macetti y a varios otros para que explicaran eso, y que hasta ese momento lo que habíamos obtenido era, tal como lo escribimos en la nota, un silencio sepulcral. Y entonces al final no quedaba otra cosa. Le hice llegar a la parte fundamental de la información. Claro. Y quedamos en que iba a encontrarse con nosotros, pero nos contestó esta tarde con una conferencia de prensa en el que habló, refiriéndose a lo nuestro, como uno de estos informes sesgados, incompletos. Dijo que minan la moral de un conjunto de profesionales, técnicos, trabajadores de la salud y de todo el pueblo peruano, que está haciendo un enorme esfuerzo, en fin. Aparte de eso, llamó al resto de los periodistas precisamente a levantar la moral de la gente. Simultáneamente, debo decir, y no señalo ninguna responsabilidad, porque estamos nosotros llevando a cabo una investigación. Esta investigación de repente va a tomar un tiempo. Poco después de que publicamos, en la mañana empezamos a tener una cantidad de troles como no sucedía desde hace un buen tiempo, y luego de eso hubo un ataque de bots, junto con ello, por supuesto, una cantidad extraordinaria de lectores, y el resultado fue que colapsó nuestra publicación. Nos tomó varias horas con el servidor, que está en otro continente, poder levantar de nuevo la página. No quiero decir que esto haya pasado, pero en la tarde fuimos atacados como una suerte de periodistas sesgados que hacen reportes incompletos, que minan la moral, en lugar de reconocer el esfuerzo por encontrar la verdad de los hechos y la verdad de los números en medio de esta pandemia en la que el país se juega tanto, ya ha perdido tanto, y si no hace las cosas como debe, va a perder mucho más. Bueno, y donde la información, como decíamos al inicio de la conversación, Gustavo, resulta una herramienta quizá la más importante en este momento para la toma de decisiones. ¿Cómo uno puede ponerle plazo a un estado de emergencia sanitaria si no tiene la información correcta? ¿Cómo se sabe que llegamos a la curva, si hay un margen de error, si las cifras oficiales llegan apenas al 30% de las que podrían ser las cifras reales? Cuando ustedes entrevistan a los representantes de las distintas funerarias con las que han hablado, o cuando hablan con los directores de los hospitales, ¿qué dicen respecto a los protocolos para hacer llegar esta información al Ministerio de Salud? Porque aquí están las cifras reportadas, la información está aquí. ¿Llegó o no llegó al Ministerio? Por ejemplo, Campofé, Mafre, ellos tienen un protocolo para decirle al Ministerio: señores, por si acaso hoy he cremado tantos cadáveres, tomen en cuenta esto, anótenlo. Cada uno de ellos recibe una orden, una petición para hacer eso, porque además el régimen de las cremaciones para todos los fallecidos por COVID es un régimen especial, diferente, y desde el costo que corre por cuenta del Estado en adelante, de tal manera que es todo un proceso que está contabilizado, que está vigilado, sobre que tiene que ser reportado, pero que también recibe reportes. Ellos, todos estos que están dedicados al levantamiento de cadáveres de COVID, que tienen además todo un conjunto de protocolos, en este caso protocolos de acción para la protección de lo que le están haciendo, muy definidos,
saben perfectamente a dónde van, reciben las instrucciones de ir a tal o cual sitio y llegan ahí, recogen los cadáveres y los llevan hacia el lugar de la cremación y ahora recientemente en algunos casos a la inhumación, al entierro. Entonces eso está establecido. La otra cosa que es importante decir es que en los hospitales hay registros, se llenan de diferente manera, hemos visto de registros que se llenan a mano, donde consta la razón del fallecimiento. Y no es cierto de que estén diferenciados solamente entre COVID y algunos otros casos. Hay mucha precisión. Pues puede que sean sospechosos de COVID, pero clínicamente era gente que tenía los síntomas, murió de acuerdo a cómo se conoce es la evolución trágica de esta enfermedad, de esta pandemia. Fue tratada en los sitios habilitados para COVID, eso en el caso de los hospitales, murió ya, y luego es reportada dentro de eso. Nosotros hemos visto esos registros, tenemos la información precisa al detalle, la hemos hecho constar en el artículo, hospital por hospital, además, y en algunos casos clínica por clínica. Entonces, eso es así. Luego, el hecho es también de que en varias direcciones del Ministerio de Salud nos consta, y yo tengo un documento, una hoja informativa, una región, que si quieres te puedo enviar. Por favor, te agradecería. Donde ellos hablan no solamente de que están contando a los que tienen el análisis de confirmatorio, sino a los que son sospechosos, como es natural, porque el déficit de pruebas que han permitido establecer de forma fidedigna el que una persona haya muerto por COVID es notorio acá en el Perú. El hecho de que el caso del excongresista Ushinawa, por ejemplo, está clarísimo. ¿Alguien duda de que murió él de COVID? Y supuestamente no debería figurar en las estadísticas. Entonces, en todos esos casos, ellos también lo reconocen. El hecho concreto es de que de los hospitales, que son sitios donde hay ya formas y protocolos de informar, pueden ser en algunos casos toscos, no del todo precisos, pero están detallados, porque tienen que llenarse, a todos los que mueren en los hospitales tienen que llenarse, por supuesto, los certificados de función, tienen que prevenir lo que el ministro mismo ha dicho. Claro. Entonces, eso está en los hospitales. Es muy fácil recoger los datos de ahí y no es tan difícil hacer algunas verificaciones, aunque sea solamente para propósitos estadísticos. Así es. Entonces, no había una respuesta lógica que sustentara esa tremenda diferencia entre un número dado que se reconoce como fallecido por COVID y la cantidad que se ha podido extraer a partir de un reportaje que ha sido laborioso, pero finalmente basado en un recojo horizontal constante de datos, como lo debe hacer y mucho más un funcionario especializado, y que esa cantidad arrojó más del triple. Así es. Y me he callado. Así es. Vale decir, Gustavo, aquí estoy leyendo, ustedes han tomado como fuente funerarias como Campofé, la de Mafre, en Piura, Ica, Chincha, Pisco, Camposantos en Lima, en Huachipa. También, por ejemplo, información del Hospital Unanue, información del Hospital Arzobispo Loaiza, que revela, ¿no?, clínicas en Lima y Callao también. Hay una cifra que llama mucho la atención, pero antes de compartirla, quería preguntarte, tú entonces, a la luz de lo que han conocido, del acceso a la información que han tenido ustedes, ¿dirías que hubo una intención de ocultar la información o más bien una ineficiencia en el recojo de la misma, para irle un poco del lado de la explicación del ministro? Yo no puedo llegar a conclusiones, porque para eso necesitaría obviamente mucha más información de la que hemos recogido. Lo que puedo ver, lo que hemos podido ver en el reportaje que se ha hecho, y debo decirle que viene otro bastante más detallado que el que hemos tenido, que el que hemos publicado ahora,
todo lo que se ha podido ver es el número de gente que ha muerto. Hemos podido ver la forma en que se tramite ese proceso. Hemos podido ver el tránsito penosísimo para las familias en toda esa coyuntura. Eso va a ser seguramente parte del siguiente reportaje, que es algo que realmente parte el corazón. Claro, porque él se refería, el ministro se refería, por ejemplo, a lo que sucede si tú tienes un sospechoso de COVID en casa que ha perdido la vida. Sí. Él decía, se aplica la prueba al resto, y yo tengo la ligera sospecha que el próximo informe suyo o que la información que vamos a ir conociendo es que no necesariamente se ha cumplido con ese protocolo, porque evidentemente todos los días hablamos de falta de pruebas. No, por supuesto, no se ha cumplido en muchísimos casos y no se ha hecho muchas de las cosas que se debe, pero y en muchos casos con resultados trágicos. Yo creo que se han perdido muchas vidas que, si es que se hubieran hecho las cosas con un criterio más pragmático, pudieron haberse salvado. Pero en cuanto a al conteo de víctimas, que es un dato fundamental, porque, como tú has dicho, permite establecer estrategias, permite establecer vectores de acción, te permitiría saber, entre otras cosas, dónde debes aplicar más pruebas cuando las tienes, en fin. Pero sobre eso es evidente que hay una clara discrepancia entre los resultados que hay en el lugar, en el sitio, el hospital, la clínica, y en lo que sucede también en el crematorio, en la funeraria, con lo que es declarado. Claro. Las razones por las que eso sucedió obviamente necesitan verse más a fondo, investigarse más a fondo. Eso es lo que yo pensaba que íbamos a hablar con el ministro en la entrevista que habíamos acordado tener para hoy, pero bueno, nos contestó con la conferencia de prensa. Lo hizo a través de una conferencia, y yo anunciaba un dato muy interesante que guarda directa relación con lo que estamos hablando. Aquí ustedes se plantean la pregunta de dónde mueren los enfermos con COVID en Lima y Callao. Centros públicos de salud, 860. Domicilio o vía pública está en el segundo lugar. Domicilio o vía pública, 154. Hospitales de Fuerzas Armadas, policial, tengo aquí, 16, digamos. Centros privados de salud, centros penitenciarios, sin identificar, 24. Y es interesante ver cómo sin identificar superan mucho a los reportes formales de centros penitenciarios, centros privados de salud, incluso hospitales, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y si el segundo lugar, el segundo escenario de muertos por COVID es la vía pública o el domicilio, y no tenemos una correcta manera una rigurosa manera de poder levantar esta información, entonces de verdad estamos en serios aprietos, Gustavo. Yo creo que estamos en aprietos por varias razones. Por supuesto, el avance de la pandemia aquí o en cualquier país hubiera, y ya como ha causado, grandes estragos. Luego, por supuesto, las discusiones que hay sobre cuál es la mejor manera de confrontarla, la mejor terapia. En tercer lugar, yo no diría que es el tercero, pero el tremendo daño que está haciendo la paralización económica del país y el efecto que eso puede tener incluso sobre el avance posterior de la pandemia. En fin, hay muchas cosas que discutir. La calidad de la atención, el seguimiento, la vigilancia, la oportunidad de las compras. Ahora, sobre todo, que a nivel mundial se ha desatado una suerte de rapiña internacional por conseguir lo que ahora se consideran insumos estratégicos, que son las principales medicinas y elementos que ocurren en caso de la pandemia. Hay muchas cosas que discutir, pero en este caso el manejo claro de las cifras más importantes, que son obviamente la base para cualquier discusión racional. Eso es algo que debería buscarse como uno de los objetivos fundamentales. Está muy claro, en cualquier disciplina humana, la información precisa sobre aquellos campos sobre los que se debe actuar con estrategias dadas es fundamental. Quien no tiene información obviamente va a fallar.
Claro, vas a ciegas. Te agradezco, Gustavo. Esta conversación ha sido muy ilustrativa y estaremos pendientes de las próximas publicaciones de IDL como siempre. Gracias, Marina. Hasta Gracias pronto. a ti. Buenas noches.